Cuando se desea comprobar si los valores de una característica que se puede o que es susceptible de ser cuantificada, como por ejemplo la edad, la cifra de tensión arterial, el peso, la altura de las personas o de unos pacientes o de un grupo de pacientes, si ellos difieren cuando se agrupan en dos o más grupos, por ejemplo, de acuerdo a una característica que por lo general es de tipo cualitativo, como el género o el sexo, el diagnóstico, un diagnóstico en particular, la presencia de alguna enfermedad, el consumo de algún medicamento. Entonces, en este caso se está hablando de comparación de medias o promedios. El análisis entonces comprende la comparación de los valores de una variable aleatoria continua, que es cuantitativa, según los valores de un factor o variable cualitativa que podemos resumir en dos o más categorías. Por ejemplo, el sexo, como ya hemos dicho, o la presencia o ausencia de un factor o el consumo de un medicamento. Entonces, esto se resume dentro de lo que conocemos como las pruebas para datos independientes, que son muestras independientes. Sin embargo, también el análisis de comparación de promedios también comprende la comparación de los valores de una variable aleatoria continua que se puede o que puede ser evaluada en dos o más momentos en el tiempo. Por ejemplo, comparar si hay diferencias entre la medición de presión arterial que realizamos en la mañana y la que realizamos en la noche sobre la misma unidad de análisis, es decir, sobre la misma persona. Y esto es lo que se conoce entonces como las pruebas para datos apareados. Entonces, cuando hablamos de datos independientes, vemos que tenemos diferentes pruebas estadísticas. Las pruebas que se conocen como pruebas paramétricas son las de mayor potencia, mientras que las pruebas que llamamos o que se conocen como pruebas no paramétricas son las que tienen menor potencia. Cuando trabajamos con datos independientes, las pruebas paramétricas son útiles, pero solamente pueden ser aplicadas cuando la característica o la variable que queremos comparar eh, cumple con ciertos requisitos. Estos requisitos son la normalidad en la distribución de la variable, es decir, que la variable en ambos grupos sigue una distribución normal, la homocedasticidad o la igualdad de las varianzas y la independencia de las observaciones. Recuerden que estamos trabajando para datos independientes. Entonces tenemos que las pruebas paramétricas para datos independientes, por lo general las que más utilizamos o que se utilizan con mucha frecuencia es la t-de-student y el análisis de varianza o lo que se conoce como ANOVA, para todas aquellas muestras que cumplan con las condiciones. Si no cumplen con las condiciones, entonces es necesario realizar un proceso, un reprocesamiento de los datos, un ajuste de los datos para tratar de que puedan cumplir con las condiciones necesarias para trabajar con estas pruebas. Otra alternativa al final, si no se puede trabajar con este reprocesamiento de los datos, entonces lo que se hace es que se utilizan unas pruebas o unas pruebas no paramétricas, queda como alternativa a trabajar con pruebas no paramétricas, pero como ya indicamos son de menor potencia desde el punto de vista estadístico, es decir, tienen menos sensibilidad para detectar los pequeños cambios entre los grupos que se están comparando. Entonces las condiciones de aplicación del test de Student para dos medias es la normalidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que que la distribución en ambos grupos sigue una distribución normal o muy parecida a la normal y que el número de observaciones sea mayor o igual a 30 en ambos grupos o en cada grupo. Para comprobar entonces si la variable cuantitativa se aproxima a una distribución normal, hay que verificar en cada uno de los grupos que se cumplan los tres requisitos siguientes. Primero, que el máximo y el mínimo queden dentro del intervalo definido por una media más tres desviaciones estándar. Es decir, el valor mínimo y el valor máximo se hallan dentro de tres desviaciones estándar. Que además la simetría en valor absoluto, ¿verdad? El coeficiente de asimetría en valor absoluto sea menor que dos veces su error estándar. Y que la kurtosis en valor absoluto también sea menor a dos veces su error estándar. Entonces, tanto para la kurtosis, el coeficiente de kurtosis como el coeficiente de asimetría, recuerden que la asimetría es hacia dónde se desplaza la curva y la kurtosis tiene que ver con la amplitud, si es la dispersión de los datos, es decir, si es muy dispersa la curva será muy achatada,
Si es poco dispersa, la curva será más concentrada o digamos que más empinada. A eso es lo que se refiere. Entonces hay que cumplir con estos requisitos para ver si es uno de los test de normalidad para aplicar la prueba TD-Student. Entonces, si se cumple estos tres requisitos, se asume que la distribución en ambos grupos es normal. Si no se cumple con la condición de normalidad, se puede intentar entonces mejorar la aproximación de esta distribución hacia la normal mediante la transformación de los datos de la variable cuantitativa a través de la aplicación del logaritmo. Entonces, este es un reprocesamiento de los datos que es necesario hacer para tratar de aproximar esos datos a una distribución normal. En la práctica, habitualmente se realizan test de normalidad, o sea, es decir, no aplicamos estos test, sino que como se trabaja con programas de computación, generalmente ellos vienen ya programados para aplicar estos test. Existen diversos test para comprobar si los valores de una variable siguen o no una distribución normal. Cuando el resultado es significativo, se rechaza la hipótesis de normalidad. Entonces tendremos evidencia de que los datos no siguen una distribución normal. Los test de normalidad más utilizados y que se encuentran en, por ejemplo, en un procesador estadístico como el programa SPSS son el test de Kolmogorov-Smirnov o el test de Shapiro-Wilkins, utilizado cuando las poblaciones son menores o iguales a 50, en ambos casos. Si finalmente la variable no se aproxima a la normalidad, se deben aplicar pruebas no paramétricas, lo que habíamos dicho hace rato, como por ejemplo la U de Mann-Whitney para datos independientes o el test de Wilcoxon para datos emparejados. Es decir, tenemos varias alternativas para determinar si los grupos que vamos a comparar siguen una distribución normal. Y también que incluyen el reprocesamiento de los datos para tratar de acercarlos lo más posible a una distribución normal. Si finalmente decidimos que no sigue una distribución normal, podemos entonces aplicar estas pruebas que hemos dicho. Las pruebas que son de tipo no paramétrico. Como hemos indicado, además de seguir una distribución normal, también se debe comprobar que las varianzas en ambos grupos sean iguales, es decir, que sean homogéneas, lo que se conoce como la homocedasticidad de las varianzas o la homogeneidad de las varianzas. Esto se hace mediante una prueba que se conoce con el nombre de la F de Snellencorn para la homogeneidad de varianzas, para comprobar si no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambas varianzas. Para ello entonces lo que se hace es que se divide la varianza mayor entre la varianza menor y a continuación se calculan los grados de libertad del numerador y del denominador, que en ambos casos es el número de datos menos 1. Y luego se busca el valor en una tabla, un valor calculado para una P igual a 0,05. Si el valor que nosotros hemos calculado, que tenemos hacer al aplicar la prueba, es mayor al valor crítico, que es el valor de la tabla, a la F crítica, que es de la tabla, entonces rechazamos la hipótesis nula, es decir, las varianzas no son homogéneas entre sí. En este caso también, ¿verdad? Estamos comprobando la homogeneidad de las varianzas. En la práctica, cuando se dispone de un paquete estadístico, por ejemplo, como este SPSS, se utiliza una prueba que se conoce con el nombre del test de Leven para comprobar si las varianzas son homogéneas. Su hipótesis nula es que las varianzas son iguales, por supuesto. Si el valor de P que se obtiene correspondiente al test de Leven es inferior a 0,05, se asume que las varianzas son significativamente distintas y se rechaza la hipótesis nula. Entonces, retomando nuevamente lo que habíamos dicho al principio, vamos a aplicar la prueba de T de Student para datos independientes. La distribución de T de Student entonces tiene en cuenta el tamaño de la muestra, pero hay una T de Student distinta para cada tamaño muestral, es decir, para cada número de grados de libertad. Los grados de libertad en una variable cuantitativa son en una muestra n-1 y cuando hay más de dos muestras sería la sumatoria de las muestras de n-1 más m-1, pero la sumatoria de ambas del número de muestras que hay menos 2, en el caso de que sean dos muestras 2, en el caso de que sean tres muestras 3, siendo n la suma de los individuos de ambos grupos. Bien, entonces para explicar
¿Cómo se hace para comparar dos promedios, verdad? Vamos a trabajar con este ejemplo, que habla de la comparación del efecto de la dieta en la reducción de peso de un grupo de pacientes. Entonces tenemos una dieta tipo 1 y una dieta tipo 2. En esta la suma de los pesos es 353, mientras que aquí la suma de los pesos es 193. En un caso hay 19 pacientes y en el otro hay 11 pacientes. La hipótesis nula es que no hay diferencias en las dietas, es decir, ambas dietas tienen igual efecto. Mientras que la hipótesis alterna es que hay diferencias en la aplicación de ambas dietas en la reducción del peso de los pacientes. Entonces fíjense que aquí tenemos los datos, la suma es 353 con una media de 18,57, una desviación estándar de 9,26 y una varianza de 85,8 en el caso de la dieta 1, mientras que en el caso de la dieta 2 la sumatoria de los pesos totales es de 193, 17,54 es la desviación estándar, la media, perdón, la desviación estándar es 8,43, la varianza es 71,1 y son 11 pacientes que tenemos aquí. Entonces, para calcular la T de Student debemos utilizar esta fórmula que está aquí. La T de N más M, ¿verdad? Son dos muestras, menos 2 es igual a la diferencia de los promedios entre el error estándar de la diferencia de las medias. Esta es la fórmula que vamos a aplicar para poder calcular la T. Esta es la T calculada que después debemos comparar con la T crítica. Entonces, como decíamos, en la varianza de la pérdida de peso en el grupo de los que han seguido la dieta 1 es de 85,8, mientras que los que han seguido la dieta 2 es de 71,1. Lo que debemos hacer entonces es calcular una varianza ponderada que se conoce como la varianza ponderada, que es la varianza que toma en cuenta estas dos varianzas. Es una media ponderada entre las dos varianzas, ponderando cada una por los grados de libertad de cada una de las muestras o del grupo de cada uno de los grupos. Eso lo hacemos a través de esto que está aquí. Entonces esto que está acá es la varianza ponderada, que es igual a el número de observaciones en la muestra 1 menos 1 por su varianza, más el número de observaciones en la muestra 2 menos 1 por su varianza, entre el número total de observaciones menos 1 más el número total de observaciones menos 1 también en ambos grupos. Cuando hacemos este cálculo, ¿verdad? Recuerden que el número de observaciones era 19 en el primer grupo, menos 1, y eso se multiplica por la varianza que era 85,8. El segundo grupo que tiene 11 observaciones y la varianza es 71,1. Entonces nos da que hay una varianza ponderada que es igual a 80,55. Es la varianza ponderada de ambos grupos. Para calcular la desviación estándar ponderada de esa varianza ponderada que acabamos de calcular, recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada, ¿verdad?, de la varianza. Entonces en este caso, si nos da una varianza de 80,55, al obtener la raíz cuadrada de ese número nos da entonces que la desviación estándar ponderada es de 8,97, que es este valor que tenemos acá. Una vez que tenemos la desviación estándar ponderada, vamos a calcular ahora el error estándar de la diferencia de media. Para ello entonces necesitamos esa desviación estándar que acabamos de calcular y la vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de la división de 1 entre el número de muestras de la muestra 1 más 1 entre el número de observaciones en la muestra 2. Esto que tenemos aquí. 8,97, que es la desviación estándar ponderada que acabamos de calcular, 1 entre 19, que es el número de observaciones en la muestra 1, más 1 entre 11, que es el número de observaciones en la muestra 2. Hacemos esta operación y le sacamos la raíz cuadrada y eso lo multiplicamos por 8,97. Y nos da que el error estándar de la diferencia de media es igual a 3,4. Una vez que hemos obtenido el error estándar, la diferencia de medias, bueno, vamos a calcular entonces nuestro valor de t para una muestra de 28. Recuerden que tenemos 30 observaciones, 19 y 11 son 30 menos 2, es una t de student igual a 28. Para eso entonces restamos los promedios, en este caso 18,57 menos 17,5, lo dividimos entre ese error estándar y nos da
que la T de 28 es igual a 0,30. Esta la vamos a comparar con la T crítica. Como hay 30 observaciones en total, ¿verdad? Dos grupos, la T tiene 28, los grados de libertad son 28, entonces el valor crítico para un alfa de 0,05, ¿sí?, es igual a 2,0484. ¿Qué decimos entonces acá? Si el valor T calculado, el que hemos calculado, es superior al tabulado, es decir, al crítico, rechazamos la hipótesis nula y decimos que hay diferencia estadísticamente significativa. En el ejemplo que acabamos de ver, que es el ejemplo de las dietas 1 y 2, no podemos rechazar la hipótesis nula, es decir, no podemos decir que hay diferencias estadísticamente significativas en aquellos pacientes que siguieron la dieta 1 y los pacientes que siguieron la dieta 2. En este caso es de 0,3. El efecto observado, la diferencia entre las dos dietas, es de apenas el 30% de la variabilidad biológica esperada. Es decir, es muy poco realmente y no hay diferencia entre seguir una dieta y otra para producir la disminución de peso en estos pacientes. Entonces la conclusión que podemos llegar, que además es algo limitada, es que no existen diferencias estadísticamente significativas entre seguir la dieta 1 o la dieta 2. Para ello lo que podemos hacer es estimar la magnitud de esa diferencia para poder establecer dentro de qué valores, en promedio, cuánto se adelgaza y dentro de qué valores se encuentran esas diferencias. Para ello entonces vamos a calcular los límites de confianza a la diferencia de las medias. Aquí tenemos, recuerden entonces que estos son los promedios poblacionales, entonces, por ello utilizamos entonces aquí es el promedio de la muestra 1 menos el promedio de la muestra 2 más menos la T con un alfa, en este caso de 0,05, multiplicado por para una n menos 2 por el error estándar de la diferencia de media. Aquí se me olvidó acotar que este alfa medio, porque recuerden que estamos hablando que es una distribución normal con dos colas, es decir, tanto la inferior como la superior, por eso es que se divide entre dos. Entonces el intervalo de confianza para un 95% que digamos que se presenta de esta manera, es la diferencia de las medias más el T de 28 o 0,05 por el error estándar. En este caso es 18,58 menos 17,55 más menos 2,0484 por 3,4. Cuando hacemos las operaciones aritméticas que están planteadas ahí, tenemos entonces que los intervalos de confianza van entre 5,9 y 8. Es decir, el intervalo de confianza para la reducción de peso por la dieta, por la diferencia de dieta, es de 5,9 a 8 kilogramos. Recuerdo que estamos hablando de kilogramos. Entonces la diferencia de kilogramos adelgazados por parte de los que siguen la dieta 1 fue en promedio 1,03 kilogramos más que la dieta 2. Los que siguen la dieta 1 pueden adelgazar entre 6 y 8 kilogramos más que los que siguen la dieta 2. Esta digamos que es una conclusión, cuando se establecen o la utilidad de la comparación de las medias, y esta es la manera como se reportan los datos cuando se trabaja, digamos que no hay diferencias estadísticamente significativas entre seguir la dieta 1 y la dieta 2, pero para concluir el análisis, esta es la manera como se debe presentar. Muchas gracias por su atención y continuamos en el próximo tema.